parte 2. Lo cierto es que Jesús ahora viene a brindarles otra lección a los discípulos, y yo pienso que además de enseñarnos la experiencia del Jesús que calmó la tempestad, además de enseñarnos el señorío y la soberanía irrestricta de nuestro Dios y cómo Él es la respuesta en términos de paz para nuestra crisis, este milagro ahora viene a hacer énfasis en cuál debe ser nuestro enfoque y perspectiva frente a la crisis. ¿Cuál debe ser el enfoque, la visión? ¿Hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia dónde debemos de alguna forma enfocar nuestra perspectiva en la polifónica y multicultural aldea global de Marshall McLuhan, lo que hoy conocemos como la aldea global, ¿verdad? En este mundo en interdependencia mediática, estamos ante un tsunami de información, de interpretaciones, de posibles escenarios, ¿verdad? Simbólicos, filosóficos, antropológicos, sociológicos, económicos, que son abrumadores. Cuando tratamos de ponderar, evaluar e interpretar toda esta masa amorfa de voces y de interpretaciones, pues la consternación, la perplejidad, la incertidumbre puede estar atesorándose en nuestros corazones. Podemos llegar incluso a pensar, ¿quién tendrá la razón en medio de este maremándum, verdad? De información, de realidades inciertas. Hay tantas cosas que se dicen que en verdad no termina uno por saber quién tiene la razón dentro de toda esta crisis. Pienso que este testimonio maravilloso del Evangelio de Mateo viene a darle respuesta frente a cuál debe ser nuestro enfoque. ¿En dónde deben estar puestos nuestros ojos, nuestra perspectiva, nuestra visión? ¿Hacia dónde debemos mirar? Y así que vamos a ver, y de esta manera, hoy de forma retórica yo podría preguntarte, ¿a quién tú estás viendo? ¿A quién tú ves en este momento de crisis? ¿Estás viendo el fuerte viento y el fuerte oleaje o estás viendo a Jesús? Y como era de esperar, Jesús enmarcó esta gloriosa enseñanza en un día bastante complejo, ¿no? Los días de Jesús debieron haber sido muy complejos. Imagínense, reiteramos la hilvanación de ideas que teníamos hace unos días atrás para recordar la popularidad de Jesús. Imagínense ustedes la popularidad de un hombre que podía transformar la lonchera de un niño en el bastimento y alimentación de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por lo menos en esa reunión, si los hombres eran los que eran objeto de contabilidad, de ponderación, ¿verdad?, en términos demográficos, aquí nos encontramos de alguna forma ante la idea de que por lo menos en esas familias multíparas habían por lo menos 3 o 4 niños, por lo menos, más la mujer del hombre, y en estas comunidades semíticas los hombres tenían más de una mujer. Es muy probable que existiese por lo menos 4 o 5 personas por cada hombre aquí mencionado en el testimonio sagrado. Así que tenemos por lo menos entre 20 o 25,000 personas reunidas. Ese es el equivalente a la reunión de uno de nuestros estadios multitudinarios acá, por lo menos el Pachencho Romero en la ciudad de Maracaibo, y por lo menos vendría a ser 4 veces más, ¿verdad?, que el estadio de acá de nuestro municipio, Miranda, acá creo que se llama Otto Bueno, ¿no?, el estadio. Bueno, imagínense ese estadio lleno unas 4 o 5 veces más de la capacidad que ustedes pueden ver en su gradería. Esa multitud de gente. Imagínense los celos que estaba despertando Jesús frente a los diversos sectores y partidos políticos, religiosos, sociales de su tiempo. Dijeron, y como dirían los fariseos y decían las grandes élites religiosas de aquel entonces, miren cómo el mundo marcha tras de él. Miren cómo el mundo se va detrás de él, ¿no? El sueño de cualquier caudillo político, el sueño de cualquier megalómano, de cualquier sujeto infectado por esta soberbia de la idolatría social, porque esto es lamentablemente una de las herencias que nosotros tenemos en Occidente, es este culto a la figura providencial, ¿no? Nuestra visión romántica de la historia puso y colocó a Bolívar poco menos que en las figuras hiriáticas, prácticamente como una divinidad
en algunas ocasiones era interpretado, y vale la pena entender cómo esta forma de culto con Guzmán Blanco, ¿verdad? Llegó a niveles casi de idolatría, por no decirlo de idolatría. Era un hombre de carne y hueso y sin desméritos de sus virtudes, porque fue sin duda alguna nuestro libertador, Simón Bolívar, que en verdad fue un hombre excepcional, un hombre fuera de serie, pero como cristianos nunca podemos tener una visión desproporcionada de la condición del hombre. Es un hombre, y como hombre es falible, y está envuelto en la misma miseria moral y espiritual que cualquier hombre, y sin Cristo está absolutamente perdida la condición humana. Sin embargo, en estas culturas donde, de alguna forma, hemos hecho culto al esplendor del hombre, yo me imagino en esta experiencia semítica un Jesús que las multitudes marchaban detrás de él. ¿Y cómo no iban a marchar detrás de él después de haberles alimentado? Después de haberles dicho: denle ustedes de comer. Y los discípulos estaban en absoluta perplejidad. ¿Y cómo vamos a gastar? No tenemos ni 200 denarios, el equivalente al salario pues de más de un año, podría alcanzar para darles de comer a todas estas mujeres y hombres. ¿Cómo se te ocurre decir que somos nosotros los que tenemos que hacerlo? Y aquí podemos ver, y una lección interesante como iglesia, es que si nosotros ponemos lo poco que tenemos en las manos de nuestro Dios se encarga de multiplicarlo para la gloria de su nombre. Nosotros cada vez que como iglesia tenemos el privilegio y la experiencia de poder servir a nuestros hermanos, nos damos cuenta cómo el Señor multiplica lo que tenemos en nuestras propias manos. Mientras partimos el pan, el Señor nos permite ver esa gracia. Quizás porque ese es el núcleo del corazón del servicio, ¿no? Más allá del interés que puede derivar del servicio, está el interés de nuestro Dios por querer ver a sus hijos ministrando y poder ver que nunca nos parecemos más a Dios, ¿verdad? Y en su carácter que cuando damos. Cuando damos, de alguna forma, estamos brindando un testimonio de que somos sus hijos. Porque eso es lo único que Él hace por nosotros, en verdad, darnos y darnos bendición. Por eso, a mí me resultan tan odiosas estas visiones de la generosidad que están amalgamadas a una visión mercantilista, ¿no? En donde yo te doy esperando que Dios me dé otra cosa a cambio. Yo creo que el mayor premio del servicio es el servicio mismo. Yo creo que ahí está el núcleo auténtico de la virtud cristiana y del gozo del corazón auténticamente redimido. Pero si usted de alguna forma lo hace con un interés, y no voy a entrar yo en el litigio doctrinal de que si Dios no retribuye al alma generosa, claro que Dios lo hace, mi amado hermano, pero hay tesoros mucho más sublimes escondidos detrás de la virtud espiritual de la generosidad que detrás pues del interés mercantil y terrenal de los bienes de este mundo. Sin embargo, imagínense los celos que él tuvo que haber despertado. Darle de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Imagínense la gente, y dice la Escritura en los diversos contextos de Mateo, Marcos y Juan, cuando usted lee la armonía de estos eventos, usted puede ver que la gente lo perseguía alrededor de este lago, ¿verdad? El lago, el mar de Galilea, se iban a pie, recorriendo kilómetros solamente para encontrarse nuevamente con él. Imagínense, le daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, a los lunáticos, a las afecciones psicológicas, a las afecciones orgánicas. No había nada que Jesús no pudiese hacer en favor de su pueblo, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue haciendo a través de lo que hizo, y sigue hablando a través de lo que habló. Ese Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Pero imagínense la popularidad de Él. No podía. Trataba de esconderse en una casa, pero eso es como es que tratar de esconder el sol dentro de una habitación. El resplandor de nuestro Rey de alguna forma hacía evidente y se movilizaban las masas. Después de haberles dado de comer, el Evangelio nos recuerda de que algunos de ellos pensaron hacerle rey, y él se apartó a la montaña en oración. El hombre trató de darle un curso muy distinto a los proyectos y propósitos divinos. Jesús y no tenía la misma agenda que tienen los líderes terrenales de este siglo, ¿no? Es interesante ver que él no estaba preocupado por el rancio curul de una burocracia corrupta e inicua, que esa sí es la preocupación, el desvelo de gran parte de aquellos que afirman ser líderes políticos y sociales, ¿no?
están más preocupados por ese rancio curul, infectado, contaminado por la avaricia y la corrupción que les propia el corazón del hombre. Jesús, en lugar de desvelarse por esos puestos y jerarquías, estaba desvelado, era por encontrarse en el centro de la voluntad de su Dios.